Generalmente cuando una persona radicada acá llama a alguien, tiene que ser un familiar o un conocido. Precisamente tiene que ser un familiar. Y generalmente aprende el oficio o el trabajo de la persona que lo recibe. Y así es como hay muchos floricultores, quinteros y tintoreros. Había acá un japonés que se llama Seto, ahora ya no está más. ¿A dónde que está Gaspar? Sí. Ahí vivía ese japonés y después ahí aprendí cultivo de flores. Aparte de la gente que venía a ayudar con la condición de que en 5 o 6 años el que lo recibía, la persona que lo recibía, lo ayudara a independizarse. Un señor que se llama Takaichi tenía muchos empleados japoneses. Y los japoneses, depende de ahí, después van independizando, ¿vio? Ahí con el hermano de mi cuñado estuve trabajando 2 años, 3 años. Y después me independicé y me vine acá a alquilar acá de Sato, un año, y después me mudé acá. Mi padrastro trabajaba en el vivero ahí de Vicente López cultivando ciclamen. Y mi padrastro era encargado de todo digamos, el cultivo, de todo eso, ¿no? Pero cuando se casó, él ya se había independizado del patrón y estaba cultivando flores de corte, claveles. Y esos claveles, bueno, en su época había mucha demanda, porque se usaba mucho para la corona, ¿no? Había mucha demanda. Y yo recuerdo que cuando falleció Evita, ¿no? Vivía en Don Torcuato, y mandaba las flores al mercado, a la cooperativa, y el precio, ¡pum!, saltó tremendamente, porque todo el mundo compraba las flores para tirar a donde pasara la carroza de Evita. Generalmente el oficio que se aprende son todos, con los clientes sobre todo, son todos diálogos muy sencillos. Sí, no, ya está, no está, una semana espere, y palabras muy básicas, y entonces aprendían lo básico. Sí, no, ya voy, no voy, estoy, no estoy, cosas así sencillas. Porque no puedes ahorrar. Habla con planta, produce, vende. Ahí termina. Y esa es la impronta del inmigrante, que tiene que aprender un oficio y después se va adaptando, va cambiando de rubro, se hace de viverista, se hace de cultivador de planta de corte, se hace viverista, y por ahí de viverista consigue un terreno en algún lugar céntrico y pone un vivero. Mi padrastro tenía todo armado, ¿no es cierto? Los invernáculos, todo. Y cuando vine acá, material había comprado más o menos, pero tenía que armar de cero. Y por lo tanto hicimos mucho sacrificio entre mi señora y yo como para poder criar a 5 chicos. Pero en aquel tiempo se conseguía bien, venía a vender resaca, venía a vender bosta, la tierra, había de todo, no como hoy. Hacía violeta y cineraria, y carrocería, mi casa allá, ¿no? El primer cultivo fue crisantemo. Después claveles también hice, rosa también hice. Y después, bueno, a medida que uno iba estudiando, veía que lo que
más rendía, entonces bueno, me volqué a la maceta también, ¿no? A maceta, cultivo de ciclame, alegría de hogar y... Flor de corte, clavel y clavel era. Y después se agregó crisantemo. Sobrino de mi mamá nos venía a visitar 2x3 porque estudiaban acá en la Universidad de La Plata. Y 2x3 nos venía y nos decían, le decían a mi papá, ¿por qué no compras terreno en Urquiza, en La Plata? Que el gobierno de Japón da crédito, que esto, que lo otro. Pero mi hermana, la mayor, decía, no, eso no quiero ir para La Plata, porque no quiero ir a la Universidad de La Plata. Con el vecino, que era Alberto Yosida, que vivía también en Talar de Pacheco, se conocían porque tenía el mismo patrón y de ahí se vinieron acá. Compraron acá entre los dos, por eso estamos pegados. Y bueno, empezamos con eso, con el planta de clavel. Vine a ayudar a mi abuelo en su vivero al público y empecé en el año 78 vendiendo plantas de todo tipo. Teniendo el vivero, yo me radiqué acá en el terreno de mi tía y me dio permiso para poner 2 invernáculos y empecé a cultivar lo que era más o menos fácil en ese lugar. Me dediqué a hacer un poco de planta interior, un poco de plantines para... Primero era un depósito como para que florezca y llevarlo a vender. Pero después ya empecé a cultivar, empecé a sacar algunas cosas para cultivar y así empecé. Prácticamente hemos cultivado crisantemos y claveles nada más. Y después de ahí aprendí a plantar rosas, de todas, ¿no?